Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Le doy la bienvenida a Arturo Ispuro. Arturo es presidente de la Fundación Manos al Futuro de los Oficios, una asociación civil que acaba de diseñar algo que me gustó, que es como una cartilla, medidas de protección generales para los oficios. ¿Cómo estás, Arturo? Eduardo, muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues contento de estar contigo compartiendo esta información. Antes que nada, dinos qué es la Fundación Manos al Futuro de los Oficios. Mira, Manos al Futuro de los Oficios somos una asociación civil sin fines de lucro que nos hemos dedicado en los últimos años a los temas de capacitación y certificación laboral de los trabajadores en México, en, como bien lo dijiste, todos los oficios. Nosotros atendemos estas necesidades fundamentales de capacitación y certificación para trabajadores de la industria de la construcción, pero también de la operación o administración o mantenimiento de inmuebles en general. Eso es lo que hacemos, eso es nuestro propósito, contribuir a la educación de los trabajadores en México. Y es sin fines de lucro, que es muy importante. Es sin fines de lucro, Eduardo. Tú y yo nos conocemos hace muchos años y me parece que tenemos en algún momento que regresar a la sociedad aquello que sin duda alguna hemos sido beneficiados y en muchos sentidos privilegiados por tener posibilidades justo de acceso a educación. Y el caso de los oficios, Eduardo, la verdad es que me parece a mí es una asignatura pendiente hace muchos años. Tú sabes perfectamente bien el origen del Politécnico Nacional con el general Cárdenas en aquel momento tuvo justo esta visión tan importante de decir el futuro de México está en sus trabajadores, está en su capacitación, está en su certificación, y eso dio origen al proyecto del Politécnico. Las carreras tecnológicas, por eso es el Politécnico. Es correcto. Eran ingeniería fundamentalmente. Ya después se metieron que la medicina homeopática y otros asuntos. Pero el origen son los ingenieros, los arquitectos. Bueno, el Poli sigue teniendo una carrera que es ingeniero arquitecto. Así es. La combinación de ambas, que son buenísimos además. Exacto, y México durante muchísimos años mantuvo un modelo muy importante, muy interesante de las escuelas técnicas, Eduardo, que son fundamentales. Yo les digo, mira, ahorita que con esta nueva forma de vivir en el mundo completo, que hoy estamos conectados de manera digital. Ahorita las discusiones como arquitecto, tú sabes que yo presidí el Colegio de Arquitectos y me invitan muchos estas discusiones de cómo va a ser la vivienda en la ciudad después de la pandemia, porque el home office llegó para quedarse. Yo les digo, mira, el home office llegó para quedarse para un 15% de la población probablemente. Puedo coincidir, pero la verdad estoy viendo que atrás de ti hay un foco fundido. Déjame ver si te convenzo al maestro Luis, que es el mejor electricista que conozco, que por Zoom te arregle tu foco. Pero también puedo entrarle yo por Google y entrar a una sección y a un video que me va a decir cómo arreglar mi foco, mi querido Arturo. A eso vamos, lo siento. Sí. En Estados Unidos, un electricista, un plomero, cobran muchísimo porque tienen muy poca chamba. Porque la gente ahí arregla sus cosas. Tú aquí acabas de hablar casi como si estuviéramos en la época de la conquista. Dale, vamos a arreglar. No, porque también viene una baja de ingresos y mucha gente... Sí. ¿No te has parado a un Home Depot últimamente? Ves a la gente comprando, bueno, últimamente yo llevo 6 meses de no ir, pero ves a la gente ya comprando porque en México la talacha ya cada vez la hace más la gente en su casa. Yo no concuerdo contigo ese 15%. Yo creo que va a ser muy razón. Pero es el mundo que nos tocó, pero se sigue teniendo la necesidad de muchos técnicos, lo que llamamos maestros, ¿verdad? Que nos vengan a arreglar cosas. Tienes razón, y no solo tienes razón, sino incluso nos mete un poco en la conversación, Eduardo, porque en Manos al Futuro lo que hemos hecho a partir de en estos últimos años, entre otras cosas, es rescatar las cartillas técnicas de los oficios, Eduardo. ¿Qué es eso? Tú te debes de acordar, a mí me tocó en la escuela todavía de arquitectura trabajar con la cartilla de la vivienda, con el famoso Hágalo Usted Mismo, que era una revista que comprabas en los supermercados. Justo este tipo de publicaciones y ese tipo de información literalmente desaparecieron, Eduardo, pareciera que los tiramos a la basura. Y lo que hoy estamos haciendo es que aprovechamos este proceso de capacitación con los trabajadores de todos los oficios para al mismo tiempo ir construyendo justo sus cartillas técnicas del oficio.
rescatar todo aquello que se requiere justo para la reparación de un foco o la instalación eléctrica completa, los materiales, los procedimientos, y sobre todo, y ahí nos empezamos a meter en este tema, las medidas de protección necesarias para hacer y desempeñar tu oficio, Eduardo, con seguridad. Sí. Ahora, estas cartillas, ustedes recientemente han diseñado una cartilla que se me hizo muy interesante, la estoy aquí buscando, medidas de protección generales para los oficios para prevenir el COVID. A ver, ¿cómo va? ¿En qué consiste esto? Mira, en lo que te narraba en este momento, o sea, nuestra experiencia en el tema de capacitación nos llevó naturalmente a la reconstrucción de estas herramientas técnicas fundamentales para cada uno de los oficios. Y en todas y cada una de ellas hay un capítulo en la cartilla que tiene que ver con estas medidas de seguridad a las que me refería. Pero en el caso, por ejemplo, del carpintero, tienen básicamente a la hora del trabajo, pues usar los gogles para que no les caiga viruta en los ojos, etcétera, los guantes, evitar el martillazo en el dedo, en fin. Ese era básicamente el capítulo de las medidas de seguridad laboral. Pero esa experiencia y esa experticia en el diseño de las cartillas nos llevó a hacer esta propuesta que te agradezco enormemente que nos des el espacio en tu programa, Eduardo. Y es una propuesta de diseño de estas medidas por oficio. La idea es que la cartilla es una herramienta básica, es literalmente un documento que puedas tener en las manos y que tiene dos caras como cualquier hoja. En la cara principal, Eduardo, la idea es que podamos tener todas las medidas básicas, esenciales, fundamentales, pero en un concepto día a día. Esto es, desde que sale el sol y sales de tu casa para ir a la actividad que vayas a realizar, hasta que se mete el sol y regresas sano y salvo a tu casa. Esto es que independientemente de cómo te muevas, en qué tipo de transporte, te vas caminando, en bicicleta, en tu coche, en metrobús, en el metro, etcétera, que en cada una de esas circunstancias tengas en este documento a la mano justo cómo protegerte de manera correcta. ¿Qué hacer durante tus horas laborales, etcétera? ¿Por qué los oficios? Porque también es cierto, nuestra experiencia nos lo ha dicho con claridad, Eduardo, cada oficio es distinto. Las medidas de protección para ti en tu desempeño laboral son totalmente diferentes a las de, por supuesto, alguien que trabaja en un Oxxo o en una farmacia o en una oficina. Son diferentes. De hecho, lo que te llevas en la mano y en el transporte público, pues es o una mochila, o un maletín, o una caja de herramientas. Y la pregunta empieza, Eduardo, a pesar de tanta información, ¿lo puedo poner en el asiento de junto? Y si lo pongo en el piso, ¿qué pasa? ¿Me lo dejo colgado en la espalda? En fin, hay un sinnúmero de preguntas fundamentales que nos parece sería muy importante que la gente conociera. Ahora, en lo que tú me enviaste, que dice medidas de protección generales para los oficios, aquí aparecen 4 oficios: ferrería y limpieza, carpintería y jardinería, albañilería y pintura, seguridad y herrería. Pero después ya nomás aparecen letritas que no me dicen nada. ¿Cuál es el propósito? ¿Cada quien lo llena o cómo va? Esta es la idea. Lo que tienes en las manos es en realidad un dummy. Es la propuesta que tiene, porque tienes el documento por ambos lados, una infografía muy completa por un lado en el día a día. Y por el otro lado tienes justo solo la representación de 4 oficios en particular. La idea de estas letritas, como se usa en cualquier dummy, es precisamente lo que estamos haciendo. Lo que estamos invitando y convocando, Eduardo, a el gobierno, los medios, los empresarios, los trabajadores, a la sociedad en general, es a que justo construyamos estas cartillas y llenemos esos espacios con información especializada. Que lo que podamos realizar, Eduardo, son mesas de trabajo muy concretas con cada actividad y sector económico, porque cada uno, como estamos de acuerdo, son diferentes. Claro. Que tengamos, déjame usar el ejemplo solamente, imagínate, y yo lo converso con algunos amigos de los medios. Nos queda un minutito, Correcto. Todo el tiempo que se le dedica el día de hoy al aire en el mundo, al solo hablar y hablar y hablar de la pandemia,
pero no hay un programa concreto en el que estemos construyendo la información que nos puede ayudar. A mí me gusta mucho tu cartilla porque hablas de la nueva normalidad, yo diría la nueva realidad, porque quién sabe cuánto dure esa normalidad. Claro. Pero medidas, lavarse las manos, evitar contacto, usar desinfectantes, usar cubrebocas, cubre nariz y boca, que es muy importante, revisiones médicas, no automedicarse, evitar aglomeraciones, pero después me dices aquí qué hacer, cómo salir de casa, un baño. Me gusta mucho lo que han hecho. ¿Cómo le entra a la gente? ¿Cómo se entera la gente brevemente? ¿En qué Twitter o en qué correo? ¿Cómo se entera la gente? ¿Dónde obtiene esta información? ¿Cómo se suma a ustedes? Mira, nuestra red es www.manosalfuturo.mx. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.